retomando con el concepto de metabolismo, y habíamos dicho que por reacciones de fase 1 podíamos tener como resultado que la droga sea inactivada o bien originar un metabolito con menor actividad, que luego por fase 2 se van a originar conjugados que al ser más hidrosolubles son fácilmente eliminables, principalmente por vía renal. Bien, lo que le quería mencionar aparte que hay drogas que directamente se pueden eliminar sin metabolizar, sin sufrir metabolismo, o bien hay drogas que no hacen fase 1, sino que directamente pasan a fase 2. Bien, y recuerden que el resultado principal es disminuir el grado de lipofilicidad de la droga original. Habíamos visto además que principalmente las enzimas encargadas de este tipo de metabolización se encuentran a nivel del retículo endoplásmico liso. Y que cómo funcionan son principalmente enzimas de tipo oxigenasas, es decir, que van a utilizar una molécula de oxígeno, ¿sí?, de forma tal que un átomo es el que se utiliza para la oxidación del sustrato, por eso se las llama monooxigenasas, y el otro oxígeno lo que hace es hacer una reducción para formar agua, por ello se las denomina oxidasas mixtas. La actividad del sistema monooxigenasas requiere de la integridad de un flujo de electrones que es canalizado por la NADPH citocromo P450 reductasa. Entonces, el NADPH forma un complejo ¿con quién? Con el sustrato endógeno o con el fármaco y además con una hemoproteína que se denomina citocromo P450. Entonces, con el término de citocromo P450 se denomina un grupo de hemoproteínas que absorben la luz a 450 nanómetros cuando reaccionan con el monóxido de carbono. Es muy frecuente cuando uno habla de metabolismo de fármacos referirse al citocromo P450. Por eso les explico lo que es. Bien, este citocromo P450, como les dije anteriormente, son monooxigenasas que se clasifican en familias, subfamilias y también en formas individuales de acuerdo a la homología secuencial, es decir, al tipo y secuencia de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, se dice que dos citocromos pertenecen a la misma familia si presentan una homología mayor al 40%. Si nos referimos a una subfamilia, esa secuencia de aminoácidos debe ser idéntica en más del 55%. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? Con el prefijo CYP, que es de las siglas en inglés, Cytochrome P450, seguido del número que identifica a la familia, una letra que identifica a la subfamilia y un número que indica la forma individual. Entonces, hay muchísimos citocromos P450 en la naturaleza, ¿sí? Y los fármacos utilizan en su mayoría el CYP3A4, así se dice. Más del 50% de los fármacos existentes son metabolizados a través de este CYP. Después tenemos el CYP2D6, que metaboliza aproximadamente el 20%, los CYP2C9 y C19 el 15%, y después hay otros citocromos para
las restantes drogas. Acá vemos, por ejemplo, la distribución donde podemos observar que el CYP3A4, ¿sí?, metaboliza aproximadamente el 50% de las drogas. Luego viene el CYP2D6, el C, con las variantes 9 y 19, y bueno, y otros. Y en la parte inferior lo que vemos es la distribución de las enzimas que participan en reacciones de fase 2. Y fíjense que la más importante es principalmente, estas son las de la sulfatación, esta glucoroniltransferasa, la de metiltransferasa, N-acetiltransferasa, etc. Simplemente esto es para que vean la abundancia de cada isoforma en la naturaleza y principalmente en el hombre. Bien, este sistema de oxidasa de función mixta, es decir, el citocromo P450, puede ser inducido por distintas sustancias. ¿Qué quiere decir que un fármaco sea un inductor enzimático? Quiere decir que va a aumentar la capacidad metabolizadora del hígado, ¿sí? Y estos inductores se los llama, por ejemplo, inductores tipo fenobarbital porque hacen la inducción del citocromo P450, con lo cual la inducción van a afectar a una gran cantidad de enzimas y el tiempo que uno tarda en lograr ver el efecto máximo es aproximadamente 6 o 7 días, y otros inductores, por ejemplo, es la rifampicina, la difenilidantoína, que es un anticonvulsivante, la fenilbutazona, que es un analgésico antiinflamatorio. Luego tenemos otro tipo de drogas que en vez de actuar como inductores, actúan como inhibidores del citocromo P450. Y un caso clásico es el etanol, bueno, que tiene un efecto dual, ¿sí? En agudo inhibe al citocromo P450, con lo cual va a inhibir el metabolismo de las drogas que se metabolicen por esa vía, pero la administración crónica de alcohol tiene un efecto inductor. Y otros fármacos, por ejemplo, que actúan como inhibidores del citocromo P450 son la cimetidina, el ketoconazol, el cloranfenicol. Ahora, hay otros tipos de sustancias que actúan como inductores de otro citocromo, que es el citocromo P448. El 448 porque absorbe a otra longitud de onda con respecto al 450, ¿sí? Estos números corresponden a nanómetros, es decir, a qué longitud de onda absorbe la luz. En el caso de los citocromos del sistema P448 son inducidos, por ejemplo, por el humo del cigarrillo, y ese tipo de inducción es una inducción rápida. Bien, además del metabolismo microsomal, podemos encontrar otro tipo de metabolismo fuera del sistema microsomal. Y se refiere, por ejemplo, a enzimas ubicadas a nivel mitocondrial. Por ejemplo, las monoaminooxidasas A y B, que se las conoce comúnmente como MAO-A y MAO-B. Enzimas ubicadas a nivel lisosomal, que normalmente son enzimas de tipo peptidasas, es decir, que van a producir la degradación de sustancias de naturaleza proteica. Y también encontramos enzimas en el citoplasma de las células. Un ejemplo es la alcohol deshidrogenasa, que interviene en el metabolismo del alcohol, o la catecol ortometiltransferasa, también es citoplasmática. Y también podemos encontrar enzimas plasmáticas, es decir, en el plasma, por ejemplo, las estearasas. Y un ejemplo sería la pseudocolinesterasa. Bien, no me acuerdo en qué diapositiva, unas atrás,
yo les mencioné la excreción biliar. Y les había dicho que una vez que la droga sufrió un metabolismo de fase 2, ¿sí? El metabolito resultante, de acuerdo al peso molecular, se podía excretar por vía renal o por vía biliar. Y acá tenemos cuáles son las características de ese proceso de excreción biliar. Es un proceso activo, con lo cual, ¿qué características vamos a encontrar? Es que es selectivo contra un gradiente de concentración, va a ser saturable, susceptible de competencia y las drogas que son excretadas por esta vía tienen que tener un peso molecular, como les dije anteriormente, superior a 500 y además tienen que tener un grupo polar. Bien, y acá nuevamente está la explicación de la circulación enterohepática de fármacos, que ya se los mencioné anteriormente. Fíjense que cuando administramos un fármaco, por ejemplo, por vía oral, como puede ser un anticonceptivo oral, ¿sí? Cuando llega, este sería el estómago, cuando llega al intestino, lo que hace es absorberse. Y una vez que se absorbió, viaja por la vena porta al hígado, donde sufre un metabolismo de fase 2, que es conjugación con ácido glucurónido, y ese conjugado, ¿sí?, es secretado hacia los capilares biliares. Este conducto es el colédoco, y junto con sales biliares va a llegar nuevamente a la luz intestinal, donde la luz intestinal es hidrolizado. ¿Por quiénes? Por unas enzimas que se llaman beta-glucuronidasas, que se encuentran en la flora bacteriana existente a nivel intestinal, libera la droga y esa droga nuevamente es absorbida. Y así se realiza el circuito nuevamente.